Estamos listos ya para compartir contigo nuestro devocional para hoy, que tiene como título ¿Por qué no llegamos a otro nivel? Seguramente también te has preguntado, ¿por qué no llegamos a otro nivel? En esta ocasión vamos a averiguarlo. El riesgo más grande que puede correr una congregación es perder su sentido bíblico sobre el cual fue fundado. En la Biblia encontramos varias metáforas que hablan acerca de esa unión de dos o tres creyentes que han sido llamados por Dios: el cuerpo de Cristo, el templo del Señor, la gloria del Señor, la familia de Dios, la plenitud de Dios, la sabiduría de Dios. Son metáforas que la Biblia usa para referirse a la iglesia del Señor. Pero ahora nos preguntamos, ¿dónde está ese fuego? ¿Dónde está ese poder o esa sabiduría? ¿Dónde está la plenitud de Dios en la congregación? ¿Será que la iglesia ha perdido ese sentido? ¿Cómo puede la iglesia ser el centro de la manifestación del reino de Dios en la tierra? ¿Será imposible para Dios cambiar la condición de la iglesia? La respuesta a esta pregunta muestra si tú reconoces el problema o aceptas el problema. Si reconocemos el problema, sin duda alguna habrá un cambio. Trataremos de buscar la manera de resolverlo. Pero si aceptamos el problema, simplemente nos quedaremos sin hacer nada. Por lo tanto, es importante que luchemos, que avancemos y que no permitamos que los problemas y el desánimo se apodere de nosotros. La iglesia victoriosa tiene ciertas características, y es que la única forma de reavivar la iglesia es restablecerla sobre los principios originales que le permitieron la manifestación del Espíritu Santo. ¿Recuerdas cómo fue la iglesia primitiva? Bueno, la Biblia nos presenta cómo esa iglesia se levantó, cómo esa iglesia reclamó la unción del Espíritu Santo y fue una iglesia poderosa. Ellos tenían muy, muy claro que su lucha no era contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, nos dice Efesios 6:12. Ellos luchaban contra los poderes de las tinieblas. Y Pedro aún amplía el concepto diciendo que estamos batallando y que alguien nos persigue, a Satanás como un león rugiente, nos busca para devorarnos. Así que tenemos una lucha real. Pero ¿será que la iglesia cambió la esfera de lucha? ¿Será que la iglesia ha perdido ese camino? La Biblia dice que hay un problema. Y es que el pueblo de Dios hizo dos males. Número uno, dejaron a Dios, que es fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Esas cisternas que recibían el agua lluvia, pero que tenían ciertas aberturas y por ahí el agua se podía fluir y las familias pues pasaban esas crisis por no tener suficiente agua para el tiempo de sequía. En el caso de la iglesia primitiva no había sucedido así. Ellos comprendían que la batalla principal no era entre ellos contra el imperio romano, sino contra los principados que están en una lucha por destruir la iglesia. Debemos estar claros, querido hermano, querido anciano y anciana, que Dios quiere salvar a su iglesia, Dios quiere que avancemos, pero Satanás quiere destruir esta iglesia. Y la iglesia no son las paredes, la iglesia somos tú y yo. Entonces Satanás quiere destruirte a ti, quiere destruirme a mí, quiere destruir el liderazgo de la iglesia, pero no hemos de permitir. Cuando Jesús estaba con los discípulos, les dijo, no hablaré mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. ¿Será que se puede decir lo mismo de ti y de mí? Es tiempo de entregar nuestro corazón a Dios para decirle, Señor, yo quiero que tomes el control de mi vida. ¿Qué significa esto? Bueno, que podemos ser vencidos por Satanás cuando no hemos confesado nuestros pecados. En otras palabras, el poder de Satanás es vencido cuando somos libres del pecado. Y la única forma es yendo a Jesús para que Él nos capacite y nos perdone y nos haga victoriosos. Apocalipsis señala que nosotros le hemos vencido por causa de la sangre del Cordero y también de la palabra del testimonio. Apocalipsis 12:11. Así que Cristo nos da su poder, nos da su sangre para ser más que vencedores. Los que están en Cristo pueden experimentar esa promesa. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Juan 15:5. Así que podemos permanecer en Cristo, podemos buscarlo y Él nos dará las fuerzas para seguir. ¿Pueden ver la diferencia de estar en el plano del reino de Dios? Bueno, no hay nada que Satanás tema tanto como que el pueblo de Dios despeje el camino, quitando todo impedimento, de modo que el Señor pueda derramar su espíritu sobre una iglesia decaída y una congregación impenitente. Por lo tanto, Dios espera de nosotros como líderes que apartemos, que hagamos a un lado todo impedimento para que el Espíritu Santo llene nuestros corazones. Al estar en ese plano de Dios, el cristiano y el líder de la iglesia puede tener el poder y la eficiencia de Dios para alcanzar un nivel y llevar a la iglesia
a otra experiencia espiritual de victorias, avances y milagros que no podrían alcanzar por sus propios esfuerzos, conocimientos, experiencias y planes. Necesitamos urgentemente que Dios tome el control de nuestra vida. Satanás está deseoso de que la iglesia no entre en ese plano de Dios. Él sabe que si esto ocurre, veremos los desiertos reverdecer y la obra de fe en la tierra avanzará como fuego en el rastrojo. Así que no le demos lugar al enemigo, no permitamos que el deseo de él se cumpla. Entremos en el plano de Dios. Necesitamos entrar en ese ambiente celestial. Pablo creía en la oración. Dice Pablo, prepárenme también alojamiento porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Qué lindo. Pablo tenía esa certeza en la oración. Yo creo en el poder de la oración. Espero que tú también creas en ese poder de la oración. Porque Jesús dijo, conforme a la fe de ustedes, así les ha hecho. Jesús estaba diciendo que el reino de Dios se manifiesta externamente cuando ha hecho internamente en el corazón por medio de la fe. Entonces, cuando Dios internaliza su reino en mí, podrá verse también de manera exterior. Así que es muy importante. Hay dos tipos de congregaciones, una que está capacitada y es independiente y la otra que es capacitada y es dependiente. Conoce la independiente, conoce todo lo que debe hacerse. Puede repetirlo de memoria y posee un grupo de personas muy entrenadas que desarrollan planes y estrategias exitosas para llevar adelante la obra. La capacidad dependiente, si bien tiene experiencia y conocimiento, su mayor fortaleza es la dependencia de la oración y la fe en el poder divino. Ellos también diseñan estrategias exitosas, pero dependen de Dios para la victoria. Ahora yo te pregunto, ¿cuál de las dos congregaciones verá el poder de Dios? La capacidad independiente o la capacidad dependiente, no hay duda que necesitamos depender de Dios para cumplir con nuestra misión. Muchas veces vemos la diferencia en lo que sabemos o tenemos como seres humanos, pero más allá, la verdadera diferencia del último avance del reino de Dios está en la dependencia o no del poder de Dios. Y hoy te invito para que dependamos de Dios, que lo busquemos en oración para que Él nos ayude, para que Él nos capacite para cumplir su misión. Muchas iglesias poseían hombres muy preparados en los tiempos apostólicos, pero la Escritura nos dice que los cristianos de Antioquía estaban ministrando al Señor y ayunando. Dios se les reveló su voluntad, o Dios les reveló su voluntad de escoger a Pablo y a Bernabé. Qué maravilloso, Dios responde, Dios nos acompaña en nuestras decisiones. Los que logran los mayores resultados son los que confían más implícitamente en el brazo del Todopoderoso. No podemos hacer esta obra solos. Tenemos una gran tarea. En la iglesia hay mucho por hacer. Hay programas que realizar, hay visitas que hacer, hay sermones que preparar, hay muchas cosas que necesitamos, pero solo con la ayuda de Dios lo podremos lograr. Así que te invito para que vayamos al Señor. ¿Qué hacer para llevar como líderes a la iglesia a todo nivel de experiencia en el cual veas el poder del reino de Dios en los corazones de los miembros y en la congregación? ¿Qué podemos hacer para que la iglesia se levante de ese nivel donde está? Bueno, reconocer que nuestro enemigo es Satanás, que los enemigos no son los miembros de la iglesia, no son los dirigentes, nuestros enemigos, nuestro enemigo es Satanás. Ser libres de su influencia podemos lograrlo únicamente cuando confesamos nuestros pecados y estar con Cristo. Tenemos que probar los espíritus por medio de la palabra de Dios para no ser seducidos y engañados por el enemigo. Orar conscientes de la autoridad de Cristo. Así nos preparamos para la batalla. Estas acciones, al ser asimiladas en la vida cristiana, van a transformar al líder y al miembro y lo van a llevar a otro nivel de su experiencia. Por lo tanto, necesitamos que nuestro camino se despeje de ignorancia, pecado, confusión e incredulidad. Y tú y yo, ancianos, hemos sido llamados para cumplir esta misión. ¿Cómo experimentarlo en la iglesia? Bueno, dejar que la iglesia sea ese lugar de oración como Dios estableció. Mi casa es casa de oración. Hermanos, les invito para que tomemos tiempo para orar. Apartemos espacios en la iglesia para orar, en los cultos de nuestras congregaciones, tomemos tiempo para orar. Nuestro templo debe cumplir su función. Cuando miramos el libro de Hechos de los Apóstoles, encontramos a creyentes reunidos principalmente orando. La oración no era parte de un programa, sino una experiencia que les daba poder para luchar contra su verdadero enemigo. ¿Puedes imaginar qué pasaría en la iglesia si tomáramos más tiempo para orar y no una acción accidental? Bueno, yo creo que veríamos muchos milagros. El templo debe cumplir esa función. Ahora, ¿qué pasaría si además de orar también la iglesia toma tiempo para ayunar? Bueno, el resultado sería maravilloso. El apóstol Pablo dice que la iglesia debe estar equipada.
Aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir las fortalezas. Hoy necesitamos ese poder, necesitamos el Espíritu de Dios para poder realizar esta obra especial. Debemos estar equipados con la oración, con el estudio de la palabra, porque de lo contrario seremos vencidos. El Señor pues da poder a su pueblo y los discípulos cuando vuelven esos 70 dijeron, Señor, aún los demonios se nos sujetan y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué maravilloso, Dios nos da ese poder para trabajar, para servirle y para hacerlo mejor. No solo una batalla, sino el triunfo de los siervos que Dios envió para cumplir la tarea. Nota, Dios les dio a ellos el poder no solo para una batalla, sino para todas las actividades que iban a realizar. Hoy más que nunca necesitamos buscar al Señor, necesitamos acercarnos a Él, porque cuando la palabra de Dios es llevada directamente al corazón por el Espíritu Santo, es poderosa para derribar las fortalezas de Satanás. En nuestra iglesia tenemos desafíos, tenemos luchas, pero si dejamos que la palabra llegue, va a derribar esas fortalezas. Hoy necesitamos más que nunca orar y estudiar la palabra de Dios. La tercera y última experiencia de la iglesia primitiva que le permitió recibir el poder para vencer y ver la presencia del reino de Dios fue la unidad de los miembros. Necesitamos ahora más que nunca también que nuestra iglesia se una, que nuestros hermanos se unan. En Hechos 2 encontramos cómo los discípulos, cómo la iglesia estaba unida y el Espíritu fue derramado sobre ellos. Jesús dijo, si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Así que esa palabra tiene el mismo poder ahora. Reunámonos para orar. Hermanos, tomemos tiempo para orar personalmente, pero también como ancianos, tomen tiempo para una llamadita por WhatsApp y oren, oremos juntos para que nuestro Dios nos ayude, para que Él pueda bendecir su iglesia y nos pueda acompañar. Así que necesitamos buscar al Señor para que Él nos ayude en nuestras diferentes situaciones. Te invito en esta oportunidad para que dejemos a Dios obrar en nuestras vidas. Permitamos que su Espíritu tome el control de nuestras iglesias, de nuestro ministerio, y que como ancianos de iglesia, como dirigentes, podamos hacer una labor extraordinaria, de manera que nuestra iglesia pueda subir de nivel. Busquemos al Señor de todo corazón. Busquemos al Señor de todo corazón y permitamos que Él dirija nuestras vidas. Oremos. Señor, gracias te damos porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Reconociendo que estamos en una guerra contra Satanás y todas sus huestes, Señor, en esta oportunidad nos sometemos a ti y te pedimos por favor que nos asistas con tu presencia, que nos llenes de tu gracia, de tu amor y podamos cumplir nuestro ministerio conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.